El amarre de mi secretaria. Hay cosas de las cuales nos podemos terminar arrepintiendo, como nunca antes en nuestra vida. Todo depende de nuestras acciones, o también de aquello que estemos acostumbrados a hacer de manera constante. Yo era un hombre machista y mujeriego. Podía andar con 2 o 3 mujeres a la vez, pero eso aún me hacía sentir insatisfecho. No encontraba aquel cariño que yo deseaba, porque quienes estaban conmigo solo los llegaba a considerar como un pasatiempo, para pasar el rato. Desde mi adolescencia hice fama con ese sobrenombre. Todos sabían que yo era un Don Juan, porque caían a mis pies las mujeres que yo deseaba, y hasta ellas mismas terminaban rogándome para que les diera aunque fuera una migaja de cariño. Reconozco que fui un mal hombre y les hice mucho daño a unas cuantas mujeres, pero de antemano ellas sabían perfectamente cómo era yo. Así me conocieron y de esa manera me fueron queriendo, por lo que de ninguna manera yo les aceptaba algún reproche. Con el paso del tiempo me convertí en hombre. Estudié administración de empresas, pero desde los 19 años comencé mi propio negocio de préstamos personales, y sin esperarlo, este fue progresando hasta convertirse en grande. Con el tiempo, después de 10 años para ser exactos, ya tenía una empresa de créditos personales con la tasa de interés más baja del mercado. Cada año se unían nuevos clientes, y aquellos que estaban con nosotros renovaban sus contratos de crédito. De esta manera compré un pequeño edificio, el cual se encontraba ubicado en el centro de la Ciudad de México, por el Metro Insurgentes, aunque prefiero no decir el nombre de aquella empresa, porque de esa manera yo me siento con más confianza. Con un negocio de esa magnitud, necesitaba gente nueva para tener trabajando conmigo. Fue por ese motivo que contraté personal de confianza, como asesores de crédito, promotores, personal de cobranza, etc. Como el negocio prosperaba, necesité la mano amiga de una secretaria, y al poner un anuncio de vacante, llegaron varias candidatas. No puedo negar lo hermosas que estaban todas las muchachas. Me fue realmente muy difícil escoger. Sin embargo, entre todas ellas hubo una que llamó profundamente mi atención. Su nombre era Claudia. La joven era muy guapa, con una buena personalidad, de esas empoderadas, seguras y sobre todo con habilidades para la palabra. Claudia era exactamente la mujer que necesitaba como secretaria. Le informé a la candidata sobre su nuevo puesto. Cuando me miró, sonrió sutilmente, firmando su nuevo contrato. En ese momento pensé en subirle un poco el sueldo, porque al darme cuenta de sus habilidades, supe que ella iba a ser una buena herramienta para mi empresa, y con el paso del tiempo, no me equivoqué de esa inteligencia. Claudia de inmediato se integró con nosotros. Comenzó a conocer el manejo de la empresa, y se fue convirtiendo poco a poco, con el paso del tiempo, en mi mano derecha. Su inteligencia la llevó a destacar, sobre todo en marketing, aportando ideas creativas que lograron incrementar los contratos de los créditos. Hubo muchas ideas geniales de su parte. En poco tiempo obtuvimos más clientes, ofreciéndoles cada vez la mejor tasa de interés del mercado. Ya éramos la empresa más demandada de la región, y conforme pasaba el tiempo, pronto nos posicionamos como la mejor opción de los clientes que necesitaban acceder a obtener un crédito personal. Durante ese tiempo, estaba tan concentrado en el trabajo que no tenía algo de tiempo para mí. Recuerdo bien cómo pasaba muchas horas en compañía de Claudia, y sin querer me fue atrayendo su personalidad, y sobre todo su cuerpo, porque ella era demasiado hermosa. Sin embargo, Claudia no mostraba el mismo interés hacia mi persona. Me trataba con mucho respeto y siempre me hablaba de usted.
situación por la cual comprendí que ella no era como las demás mujeres, fáciles de conquistar. En pocas palabras, mi secretaria tenía una cualidad y una actitud que ya no veía en ninguna mujer, y fue así como poco a poco me enamoré. Un día, estábamos muy cansados de llenar unos documentos en la computadora. Ella se había quedado fuera de su horario laboral para ayudarme, porque tenía que terminar de realizar ese documento. Cuando culminamos eran casi las 11 de la noche, y como no habíamos comido nada, le invité a una copa y a cenar en un restaurante cerca de la empresa donde laborábamos. En esos momentos, sentía mucha confianza con Claudia, y me gustaba cada día más. Les confieso que no pude resistirme, y sin haberlo planeado, le confesé una parte de mis sentimientos. Claudia me miró con una expresión de sorpresa. Podía jurar que ella no esperaba la confesión de aquello que tantas ganas tenía de decirle desde hace mucho tiempo, y por respeto a nuestro buen trabajo, no me atrevía a hacerlo. «Me ha dejado sorprendida, señor», dijo ella con un tono sutil, aunque podía jurar que le había agradado mi confesión. A partir de esos momentos, nuestra relación cambió. Claudia pasó de ser la chica tímida a una mujer coqueta. Cuando llegaba a la oficina, me saludaba de beso, y hasta traía una vestimenta mucho más femenina y sensual. Tenía tantos deseos con ella, e inclusive la soñaba en mi cama por las noches, al grado de comenzar a seducirla para tenerla en mis brazos. Confieso que Claudia ha sido la mujer más difícil de conquistar. Aunque le había mostrado aquellos sentimientos que sentía por ella, no cayó en mis brazos a la primera oportunidad, y la verdad, eso me estaba desesperando. Un día, inesperadamente y como por arte de magia, me armé de valor para poder robarle un beso, en uno de nuestros tantos momentos de trabajo, cuando nos encontrábamos prácticamente solos. Ella no dijo nada y me correspondió con la misma pasión de mis sentimientos. Eso me dio a entender de que no le era tan indiferente como yo mismo había pensado. Entonces me sentí feliz cuando al final del beso ella me sonrió y salió de la oficina, diciéndome hasta mañana. Sus ojos brillaron intensamente, y como un preso de ese beso, corrí tras ella para ofrecerme acompañarla. Ella aceptó y sutilmente me dijo que nos fuéramos, mientras sentía cómo mi corazón se me salía completamente del pecho. Nos fuimos en mi auto, y sin querer, o más bien no supe por qué me desvié del camino hasta llegar a un motel. Claudia solo asintió con la cabeza, entrando conmigo del brazo. Y bueno, ya se imaginan lo que surgió en esa ocasión. Amanecimos los dos en ese cuarto de hotel. Claudia había sido la mujer más maravillosa que jamás hubiese conocido, y confieso lo mucho que yo estaba enamorado de ella, a tal grado de sentir un miedo terrible a perderla. Me propuse en ese entonces hacerla mi novia, y ella al principio no deseaba aceptar, diciendo que no estaba bien por ser una simple secretaria. Sin embargo, con el paso de los días, fue tanta mi insistencia, que al final de cuentas terminó dándome un sí. Y quise celebrarlo nuevamente, pero ahora en la cama de mi propia casa. No podía estar sin ella. Deseaba todo el tiempo disfrutar su cuerpo, y ella lo sabía muy bien. De momentos sentía que se aprovechaba de eso, porque su actitud comenzó a cambiar conmigo. Comenzó a pedirme cosas para ella, y hasta decía necesitar dinero para saldar algunas cuentas. En un principio, le otorgaba aquello que necesitaba. Sin embargo, esas peticiones después fueron mucho más frecuentes, y con altas cantidades de dinero, las cuales no le podía dar por ser parte de las inversiones de la empresa. Por esa razón, a veces sentía la molestia de Claudia. En ocasiones no me hablaba en todo el día, o se iba a su casa antes de que pudiera llevarla.
La situación ocasionó en mí una profunda ansiedad y miedo a perderla, por el simple hecho de estar profundamente enamorado de ella. Con el paso de los días, las cosas a veces iban bien y otras muy mal entre nosotros. Sin embargo, comencé a desarrollar una profunda dependencia por Claudia, y la necesitaba incluso para respirar en cada uno de mis días. Con ese sentimiento que me traía mucha ansiedad, intenté complacerla en todo lo que ella deseaba. Ya no necesitaba pedirme las cosas, porque yo mismo se las daba, e incluso le regalé un teléfono último modelo. En la oficina la especulación no se dejó esperar. Todo mundo me preguntaba si lo de Claudia iba en serio, pero era demasiado evidente, porque me tenía rendido a sus pies y todos sus caprichos le cumplía. Un día le pregunté si íbamos a formalizar nuestra relación, pues la pasábamos muy bien en la cama, y aún no éramos novios oficialmente. Ella decía que no era necesario, con que la pasáramos bien el uno y el otro era suficiente, y de ese modo comencé a sentir más desesperación. Nunca en la vida me había sentido así antes por una mujer. Era una ansiedad terrible. Claudia se encontraba todo el tiempo en mi pensamiento. Cuando dormía, cuando despertaba y durante todo el día. Por las noches, un bochornoso calor inundaba en su totalidad mi cuerpo, a tal grado que no podía soportarlo, y terminaba bajo el agua fría de la regadera, deseando tener a Claudia en esos momentos en mis brazos. Algunos conocidos preguntaban que si estaba enfermo, pues mi semblante había cambiado, y esas espantosas ojeras de mis ojos demostraban que no lo estaba pasando muy bien, que digamos. Intenté seguir como si nada, aunque no podía evitar sentirme, con el paso de los días, cada vez más fatal. El cuerpo no me respondía, ocasionando mis faltas a la oficina. Creí que la única manera de reponerme era tener a Claudia a mi lado, y por ese motivo me propuse a conquistarla a cualquier costo. Le compré muchos regalos, entre ropa y algunas joyas con accesorios como bolsos. Todos los días le daba un regalo, y cuando descubría de qué se trataba, ella se ponía muy cariñosa, dándome a entender que mi esfuerzo estaba dando buenos resultados. Tiempo después, Claudia comenzó a corresponder cada uno de mis gestos, y por ende me pedía algo de dinero, según para completar en sus gastos, pues sabía más o menos que Claudia vivía con su madre, ya grande de edad. Sin cuestionar, le di todo a manos llenas, lo que ella necesitaba con tal de seguirla teniendo a mi lado. Entonces, un día llegué a la oficina sintiéndome muy mal. Algunos de los empleados me brindaron su ayuda, llamando a una ambulancia. Claudia estuvo a mi lado todo el tiempo. Ella estaba allí cuando desperté, y sus ojos fueron lo primero que logré ver al despertar. ¿Estás bien, cariño?, ella preguntó con una sonrisa medio extraña, provocando un enorme escalofrío por todo mi cuerpo. Claudia me miraba fijamente, sin que yo pudiera evitar perderme en el brillo de sus ojos. Parecía uno de esos hechizos o encantamientos de las películas, ocasionado por una bruja. Y sí, efectivamente, pensé que Claudia quizás me había embrujado para sentir todo eso por ella. El médico entró dando su diagnóstico, el cual no arrojó absolutamente nada. La medicina decía que estaba perfectamente bien de salud, pero yo me sentía muy mal. Por ese motivo no pude quedarme en el hospital, y me dieron de alta con la recomendación de tomar un par de vitaminas, pero yo me sentía que no podía ni mantenerme sentado. En ese momento, recibí llamadas de la empresa. Necesitaban mi presencia para firmar unos documentos de aprobación de unos créditos atrasados. Intenté levantarme porque era indispensable mi presencia, pero en ese instante caí al suelo. «Maldita sea», dije,
mientras Claudia me miraba cómo me costaba levantarme. Creo que ya no podré. Me estoy acabando. Yo puedo hacer tu trabajo, pero necesito un poder para poder poner mi firma en vez de la tuya, me dijo Claudia. Sentí que eso era lo mejor. Claudia sabía demasiado bien acerca del manejo de la empresa. Ella era muy eficiente, inteligente y sobre todo tenía una creatividad, la cual me asustaba un poco. Le firmé un poder para hacerse cargo de la empresa. A partir de esos momentos, ella podía manejar y mover todo el dinero a su antojo. Yo ni siquiera tenía ganas de recibir una llamada de la oficina. Deseaba solo dormir sin que nadie me molestara. Pasaron los días y Claudia no había venido a verme. Al llamarle a su teléfono, no me contestaba la llamada. Devolvía solo un mensaje de texto, con excusa de que estaba demasiado ocupada. Ella me decía que había muchos pendientes. Confiando en su eficiencia y en las buenas manos que estaba mi empresa, un día recibí la visita de uno de los empleados. ¿A poco ya le regaló su empresa a Claudia?, dijo el muchacho como de 30 años. Este llevaba mucho tiempo trabajando conmigo. No, claro que no. Ella solo me está ayudando, le contesté confiando en esa mujer. En ese momento, yo confiaba plenamente en Claudia, como no tienen idea. Y bueno, era porque yo ni siquiera podía levantarme de la cama. No supe qué más pasaba en la oficina, porque solo dormía la mayor parte del tiempo. A veces ella venía para decirme cómo estaban marchando las cosas, los negocios y las firmas de contratos, pero se iba de inmediato. Y aunque la extrañaba demasiado, ella no se quedaba. Decía estar muy ocupada, con miles de cosas por hacer. Una mañana, misteriosamente no me dolía el cuerpo. Entonces me levanté de la cama para bañarme y decidí ir a la oficina. Tenía cerca de un mes de no pararme por el lugar. Cuando llegué a la puerta, el guardia que no conocía preguntó a qué venía. Le dije que era el dueño, buscando a don Pepe, el antiguo trabajador. El dueño habló por teléfono y al colgar mencionó que lo sentía mucho, pero que no podía dejarme pasar a mi propia oficina. Algo alterado, le pregunté que qué estaba diciendo, porque no comprendía nada de lo que estaba pasando. En ese momento intenté marcarle por teléfono a Claudia, pero esta no me contestaba, porque desviaba mis llamadas. Después le marqué a uno de los trabajadores que inició conmigo el negocio, sin obtener respuesta alguna. Estaba algo desesperado, cuando en ese momento recibí un mensaje de texto que decía: «Ven a la cafetería que está a la vuelta». Me fui caminando a toda prisa, dejando mi auto estacionado. Cuando llegué, Omar me estaba esperando. Me contó que lo habían despedido injustificadamente de la oficina, así como otros empleados, pensando que yo mismo había dado esa orden. Nos corrieron casi a todos, y no sabía cómo comunicarme contigo, porque honestamente Claudia dijo que tú le habías regalado la empresa, y ahora ella es la dueña. Bueno, también recibimos algunas advertencias. Si hacíamos o decíamos algo, no nos daría nuestra liquidación, que seguimos esperando. Omar me había contado sobre la posesión de la empresa por parte de Claudia. No entendía nada, y por supuesto tampoco lo quería creer. Aún no me sentía en buen estado, y la noticia comenzó a afectarme, al grado de que estuve a punto de perder el conocimiento. Le dije al muchacho que no se preocupara, porque ya me sentía mejor saliendo de la cafetería. Tenía tanto coraje, y fui directo al edificio de la oficina, con la intención de entrar por la fuerza para hablar con Claudia. Desafié al guardia, empujándolo hacia el suelo. Entonces caminé hasta adentro, subiendo unas pequeñas escaleras, con toda la dificultad. Ahí me encontré a la señora de la limpieza,
quien me sostuvo porque estaba a punto de caer al suelo. «Por Dios, señor, ¿qué le han hecho?» «No lo sé, porque me siento demasiado fatal», le contesté. «¿Y cómo no? Si trae como 2 muertitos cargando en su espalda, y estos se lo quieren llevar al otro mundo». «¿Usted por qué me dice eso?» «Porque lo puedo ver. Hasta le cuesta mucho trabajo levantarse». La señora me dijo que podía ver algunas cosas malas que tenía mi cuerpo. Según eran producto de trabajos de esos de brujería, y honestamente no creía en esas cosas de ese tipo. Para mí era imposible que esas prácticas tuvieran efecto, porque las veía como supersticiones o creencias erróneas de la gente, sin pensar que eran muy ciertas, y yo lo estaba padeciendo en ese momento. Enseguida llegaron unos oficiales y me detuvieron, pero aún no había podido hablar con Claudia. Cuando iba saliendo del edificio, llegó ella en un auto de lujo, acompañada por un hombre a su lado. «¿Qué hiciste con mi empresa?», le dije gritándole a la cara. «Tú me la regalaste, ¿te acuerdas? Ahora es mía», dijo con todo su cinismo. Los oficiales me llevaron sin darme la oportunidad de que esa mujer me explicara qué estaba pasando y por qué se había adueñado de lo que ahora era mío. No podía hacer nada. Me encontraba completamente solo, cuando de pronto miré por una ventana del segundo piso cómo la señora de la limpieza me miraba mientras me alejaba en la patrulla. Cuando llegué a la delegación, pedí como uno de mis derechos hablarle a uno de mis abogados, aunque no sabía cómo iba a pagarle si no tenía ni un solo peso. En ese momento, Ricardo no me contestó la llamada, aunque le insistí las 3 veces que me autorizaron. Era muy extraño, porque este hombre siempre tenía su teléfono a la mano todo el tiempo para atender a sus clientes. Me encerraron después de dar mi declaración en una de esas celdas. Me sentía en ese momento como todo un criminal detenido por asaltar un banco, donde solo deseaba saber qué había pasado con mi propia empresa. Era un lugar muy oscuro, con olor a humedad. Bueno, ¿qué se podía esperar si se trataba de un espacio para resguardar a un criminal? Y en ese momento, era yo uno de ellos. Al día siguiente, se acercó un licenciado preguntando si ya tenía un abogado, o si me asignarían uno gratuito. Sin embargo, yo estaba confundido, porque por primera vez en la vida me sentí absolutamente solo. Pero todo cambió cuando ella llegó. La señora de la limpieza, de nombre Juana, llegó a verme. Se notaba muy preocupada, y era la primera persona que se había acordado de mí después de tanto tiempo. «Lo siento mucho, señor», dijo ella pidiendo que nos dejaran solos. El licenciado muy amable nos dejó platicar, y entonces la señora comenzó a decirme que estaba enojada por la injusticia cometida hacia mí. «Bueno, le diré una cosa». Hizo una pausa para seguir hablando. «Bueno, yo tengo algunos dones heredados por mi madre, quien también los heredó de mi abuela. En la familia dicen que las personas, antes de morir, eligen a alguien para pasar esas habilidades a alguien más, para que no se pierdan con el paso del tiempo. Desde que vi llegar a esa mujer de nombre Claudia, miré dentro de su corazón hilos de maldad, envidia, avaricia y sobre todo ambición. Ella deseaba tener mucho dinero, y como no lo podía conseguir de buena fe, pensó en la manera de quitarle a aquel que con tanto sacrificio usted había logrado. A veces la avaricia y la ambición convierte a las personas en otras, y puedo asegurarle que esa mujer entró a su empresa con el propósito de quedarse con todo, usando su inteligencia y sobre todo su belleza. Ahora usted está bien trabajado. Ya lleva tiempo con ese daño, que fue dando resultados con el paso del tiempo. Y como siempre ha sido muy bueno conmigo,
Ahora me correspondía a mí ayudarlo. Doña Juana logró contactarse con mi abogado Ricardo, quien estaba de vacaciones justo en Huatulco. Él había dejado su teléfono en casa porque deseaba pasar tiempo con su nueva conquista sin que nadie lo interrumpiera. Cuando se enteró de mi detención, de inmediato acudió a verme a la delegación para escuchar qué había sucedido. No había cargos mayores en mi contra, y por ese motivo logré salir de inmediato de la delegación. Sin embargo, necesitaba recuperar mi patrimonio de las manos de Claudia, y él era el único que podía ayudarme. Ricardo venía siendo un viejo amigo, y decidió ayudarme sin que le pagara por el momento, aunque sabía que él no hacía favores a nadie, y mucho menos trabajaba de gratis. Inició las investigaciones del poder que le había firmado a Claudia en el momento que me sentía muy mal. Pero al no haber un diagnóstico médico de un padecimiento, no se pudo impugnar. Yo estaba bien desesperado porque no podía hacer nada para recuperar lo que tanto me costó construir, y me tenía mucho coraje a mí mismo por haber caído en la trampa de esa mujer. Por otra parte, comencé a sentirme de la misma manera, sin energías y con un enorme peso en la espalda que me provocaba un profundo dolor. Doña Juana decía que ya se me había subido el muerto otra vez y que me tenía bien agarrado. No podía concentrarme en pelear por lo mío, porque el dolor de mi espalda era insoportable. Los médicos no lograban calmar mi dolor, y si se iba, este regresaba después de una hora. Doña Juana dijo que no había tiempo, y me llevó hasta su casa. Ahí tenía un pequeño altar, y aunque no se dedicaba a hacer limpias ni a curar a nadie, dijo que conmigo iba a ser una excepción, porque ese muerto estaba a punto de llevarme con él si no se hacía algo. Al llegar, llegó un joven como de 22 años. Me dijo que según era un santero, aunque honestamente desconocí qué trató de decir o qué significaba eso. «Lo vamos a ayudar, señor», aseguró doña Juana, comenzando a limpiarme con un huevo. Mientras pasaba el huevo por todo mi cuerpo, sentí como si éste fuera succionando algo de mí, o más bien era como si lentamente el peso que sentía se fuera haciendo cada vez más ligero. Mientras doña Juana recitaba unas palabras, el joven soplaba de un rollito de papel una especie de humo que olía medio feo por todo el lugar donde me encontraba. Fueron momentos sumamente extraños. Comencé a aliviar algunos dolores de mi cuerpo, y también en mi espalda, como si me hubieran dado algún analgésico. «Creo que ya está funcionando», les dije con un poco de calma en mis palabras, porque a partir de eso, en serio que me fui sintiendo mucho mejor. Doña Juana siguió limpiándome con el huevo, para después casi bañarme con alcohol en la cabeza y en el cuello, mientras yo no podía entender cómo era posible que todo eso de brujerías y demás fueran tan ciertas como la medicina en la ciencia. Al término puso en mis manos una especie de amuleto, que constaba de semillas y una moneda que tenía dentro una figura. «Esto lo va a proteger desde hoy en adelante», dijo ella. Doña Juana comprendió que no podía pagarle su ayuda, pero yo estaba seguro de que todas las cosas iban a resultar bien, y pronto la compensaría de alguna manera. Sin embargo, las cosas no resultaron a mi favor, y por más que Ricardo se esforzó para impugnar ese poder, al final de cuentas, no se logró hacer nada. Claudia se había quedado con el negocio de toda mi vida, y sin decirle nada, me resigné a perder mi patrimonio. Créanme que sentí un profundo coraje, pero doña Juana se acercó para decirme que mi futuro no estaba destruido, porque ella veía que me iba a ir mucho mejor. «Creo que el destino lo quitó de ahí, porque tiene algo mejor para usted». Y ella tuvo razón. Con el paso del tiempo, decidí empezar desde cero. Yo era bueno para los negocios,
y un día se me ocurrió vender unas gelatinas que me había enseñado mi abuela. Estas tuvieron mucho éxito, y poco a poco fui generando dinero, a tal grado que tuve que contratar a 2 muchachas, o más bien señoras, para que éstas me ayudaran. Resurgí de las cenizas con mi actual negocio de postres. Me había ido muy bien, porque al tomar un curso de repostería, logré combinar recetas para pasteles y demás. Este negocio lo fundé lejos de Claudia. No supe de ella hasta mucho después, donde la acusaron de fraude, y estaba teniendo un proceso legal por demandas. De alguna manera, ella pagó por el robo que me hizo y por el daño a mi persona. Nunca le deseé el mal, pero doy gracias a Dios porque se me hizo justicia de alguna manera, por haberme robado aquello que con tanto sacrificio me había costado fundar mi propia empresa.